Les bendice, amada iglesia, paz de Cristo. Es un privilegio poder estar aquí, ¿verdad? Predicando la palabra de Dios. Yo te invito a que te conectes, iglesia, conéctate. En esta hora comparte la prédica. Compártela a tus amigos en Facebook. En esta hora vamos a comenzar para la gloria de Dios. Vamos a esperar un poco a que se conecten nuestros hermanos. Amén, amén, gloria al Señor. Dios les bendice, se están conectando, comparte la prédica. Hermana Lupita Ábalos Jiménez, Dios le bendice grandemente. Saludos a usted, a su familia, a cada uno de ustedes, hermanos, que se están conectando. Comparte la prédica, gloria al Señor, amén. Mi hermano David, su esposa, amén, gloria al Señor, ahí en Morelia. Paz de Cristo, amén. Mi hermano Ciro, Dios le bendice. A cada uno de ustedes, qué bueno que están aquí con nosotros. Mi hermano, gloria al Señor, cada uno de ustedes, Dios les bendice. Qué bueno que están aquí. Mi hermana Itzel Sandoval, Ciro Martínez, cada uno de ustedes, buenas noches, hermana. Amén. Saludos. Iglesia, bendiciones. Quiero compartirte acerca de la segunda parte de herejías, las herejías en la iglesia. Y Dios bendice a mi hermana Leslie. A cada uno de ustedes, iglesia, comparte la prédica. Yo sé que Dios está aquí con nosotros. Él es bueno, Él es fiel, Él es maravilloso, iglesia. Esta palabra va a ser muy bendecida, muy enriquecida, no solamente de conocimiento, sino realmente palabra de Dios. Dios bendice a nuestra hermana Cristina López. Amén, hermana. Bendiciones, saludos a cada uno de ustedes, sin acepción de personas. Aleluya, Dios bendice a mis hermanas. Amén, hermano Ciro. Saludos también, hermano, qué bueno, desde Austin, Texas. Amén, hermano, Dios le bendice. Mi hermana Leslie, buenas noches, hermana, cada uno de ustedes, bendiciones. Mi hermana Andrea Vega, se siguen conectando, amén. Gloria a Cristo, qué bueno, iglesia, que están conectados aquí con nosotros. Y recuerda, en medio de la prédica no voy a saludar, ¿verdad? Sino ahorita al principio y al final. No es porque no quiera, ¿verdad? Sino para centrarnos más en el tema. Amén, hermana. Y al final pues vuelvo a saludar a mis hermanos. Aleluya, hermano Sergio Aranda Espinosa. Amén. Bendiciones, hermano. Gloria al Señor. Qué bueno que están conectados con nosotros. Y Derf Saldivar. Amén. Bendiciones. Cada uno de ustedes se siguen conectando. Qué bueno que están con nosotros. Paz de Cristo, iglesia. Vamos a orar en esta hora. Acompáñame, que sea Dios hablando en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, Espíritu Santo, que nos guíes a toda verdad y justicia. Que seas tú hablando a través de este siervo. Señor, sé que sin ti no soy nada, que sin ti nada puedo hacer. Es por tu gracia, Señor, que estamos aquí. Es por tu misericordia, Padre. Que tu palabra caiga en tierra fértil, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Permítenos, Señor, vivir tu palabra. Permítenos, Padre, obedecerte, hacer tu voluntad en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesucristo, haz caer toda muralla, todo hombre fuerte, todo gigante, todo espíritu de brujería, todo espíritu de muerte, distracción, en esta hora accidente, todo espíritu del diablo que se levanta contra nosotros, hazlo caer. Amarramos y condenamos toda lengua maligna, toda lengua satánica, perversa que se levanta en juicio, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora amarramos y condenamos a lenguas, y donde quiera que esté mencionando nuestro nombre en los cielos y la tierra, en todo lugar visible e invisible, amarramos y condenamos esas lenguas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Cristo, bendito es el Señor. Amén, hermana Karina Vega, Dios le bendice, hermana. Qué bueno que está aquí con nosotros, cada uno de ustedes sin excepción de personas. Qué bueno que están aquí con nosotros. Y yo te invito rápidamente, abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 6. En esta hora, capítulo 6, versículo 9. Abre tu Biblia rápidamente en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Te voy a hablar sobre herejías dentro de la iglesia, la segunda parte.
Como tú sabes, iglesia, en estos tiempos están permitiendo el matrimonio de gays, de homosexuales en las iglesias, ¿verdad? Iglesias grandes, iglesias muy conocidas, que no voy a mencionar los nombres, simplemente sabemos que hay mucho pecado incluso dentro de las iglesias cristianas y es lamentable esto, pero es una realidad. Y hoy quiero hablar acerca del homosexualismo. Es un pecado tremendamente desagradable delante de Dios y vamos a leer esta escritura, amén. Saca tu Biblia, saca tu libreta, tu lapicero y anota. Dice esta palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vamos a poner atención y donde dice los que se echan con hombres. ¿A qué se refiere esto? Está hablando de los homosexuales. Está hablando de aquellos que se echan hombres con hombres, o sea que tienen relaciones hombres con hombres o mujeres con mujeres. Dios aborrece el homosexualismo. Por ejemplo, la palabra afeminados, esta expresión se refiere también a los homosexuales, pero esta primera se refiere a los que permiten que los usen de una manera no natural, ¿sí? Y los homosexuales es como tal aquellos que están activos sexualmente, hablando de hombres con hombres o mujeres con mujeres. Entonces, amada iglesia, esto se refiere a la homosexualidad, sí, como tal aquellos que se echan hombres con hombres. Entonces, esto es muy desagradable delante de Dios y lamentablemente, iglesia, esto se está permitiendo en las iglesias, incluso como tú lo sabes. El Papa Francisco, ese señor dice, ¿verdad?, que ya se han aceptado lo que son los homosexuales, que ya no se les debe discriminar. No se debe de hablar muy fuerte en contra de este tipo de cosas. Entonces ya se ha tomado otra perspectiva incluso en la Iglesia Católica. Cuando antes no se permitía o se veía mal, ahora ya se están permitiendo, aceptando los homosexuales, se están permitiendo dentro de la Iglesia cristiana y esto es algo aberrante. Porque dicen, es que tenemos que permitir la libertad de género. Se están permitiendo lo que son las lesbianas, ¿verdad? Lo que es la doctrina o la enseñanza del LGTB, lo que son los transexuales, bisexuales. Amada iglesia, todo esto se está permitiendo en la iglesia y esto es algo muy grave delante de Dios. Estas son herejías. Los pastores ya no predican, muchos ya no predican en contra de esto, que Dios aborrece el homosexualismo, que Dios aborrece este pecado. Y se está solapando el pecado, se está solapando y se está permitiendo, y esto no debe de ser así. Amada iglesia, nosotros tenemos que hablar claramente la palabra. Una cosa es que un homosexual entra a la iglesia, claro. Algún homosexual puede entrar a la iglesia, alguna lesbiana puede entrar a la iglesia. Obviamente no lo vamos a correr, no lo vamos a sacar. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Claro que sí, claro que vamos a dejar entrarlos, vamos a recibirlos con amor, pero precisamente con el amor, con la palabra de Dios, toca los corazones, el Espíritu Santo toca los corazones y empieza a haber un cambio. En la vida de la persona entiende que está mal, porque el Espíritu Santo lo redarguye de pecado. Recordemos que esa es una de las funciones del Espíritu Santo en esta tierra, ¿verdad? Compungir a los pecadores, llevarlos a un arrepentimiento, quebrantarlos, que comprendan que han fallado, que han pecado y que necesitan a ese Dios perdonador, a ese Dios vivo. Pero, amada iglesia, hay que hablar en contra del pecado, porque si no se reprende el pecado, ¿cómo van a saber que está mal? Imagínate en estos tiempos que ya se está tomando
hay iglesias cristianas gay en Brasil, en los Estados Unidos, en diferentes partes. ¿Cómo es posible? No puede existir una iglesia cristiana gay. O eres cristiano o no eres cristiano. No podemos estar en medio. O somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Porque la palabra de Dios dice que los que son tibios, Dios los va a vomitar. Entonces, iglesia, que no te dé pena. Hay que hablar a la gente, sí, la verdad, con amor, claro que sí. Exhortar con espíritu de mansedumbre, claro que sí, pero la palabra de Dios dice que debemos hablar aún en tiempo y fuera de tiempo. Esto es lo que debemos estar haciendo como cristianos. Que hay mucha gente que se van a molestar, sí, porque a nadie le gusta que le diga su pecado. ¿A poco cuando nosotros venimos a Dios y Dios nos confrontó con la palabra y nos hizo ver nuestro pecado, ¿a poco nos gustó? No, nos dolió. En el momento nos dolió. En el momento la palabra penetró y cortó y eso nos hirió, nos lastimó, pero eso trajo sanidad, eso trajo liberación, porque recuerda que cuando se habla la palabra de verdad, la verdad libera. El Señor dice en Juan, ¿verdad? Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? En San Juan capítulo 8. Entonces, esto es lo que Dios está hablando, iglesia. El Señor quiere hacer libre a la humanidad, a las personas, de todo engaño de Satanás. Porque Satanás es tan astuto que dice, es que no está el ejemplo de Jonathan y David, que se amaban mucho, y que el amor de Jonathan era más dulce que el de una mujer, pero no está hablando sexualmente, iglesia. Está hablando de un amor de un amigo, porque muchas veces el amor de un amigo es incluso más fuerte que el de un hermano. Muchas veces el amor de un amigo es más fuerte que el de una mujer. ¿Por qué? Porque cuando hay lazos verdaderos de amor, cuando hay entrañable amor, incluso entre los amigos, iglesia, hasta estás dispuesto a dar tu vida por ese amigo, como lo hizo Jonathan por David. Jonathan defendió a David e incluso estuvo dispuesto a que su mismo padre lo matara. Arriesgó su vida. Recuerda que le dijo, yo te voy a dar una señal, David. Cuando mi padre vaya acerca de ti, voy a lanzar una flecha. Y si se fuere más lejos de ti, cayere mucho más lejos de ti, eso quiere decir que mi padre ha propuesto matarte y que entonces debes huir. Recordemos que hasta un día lo que es Saúl, el padre de Jonathan, le lanzó una lanza, ¿verdad? Quiso matar a su propio hijo Jonathan, y todo esto porque Saúl tenía un espíritu malo, estaba envidiando a David, no quería a David, quería matarlo, pero Jonathan le decía, pero padre, ¿qué te ha hecho él si él te ha sido fiel? David ha sido una persona ilustre en tu casa, ¿por qué lo quieres matar? Así es Satanás, iglesia. Satanás ha venido a robar, a matar, a destruir, pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Así que no temas lo que te pueda hacer el hombre. No importa que nos levanten falsos, nosotros debemos permanecer fieles, debemos de permanecer firmes. Satanás va a tratar de destruir nuestro testimonio. Muchas veces Satanás ha hecho caer a pastores, evangelistas, etcétera, en pecados sexuales. Sí, los ha hecho caer en fornicación, los ha hecho caer en adulterio. Y todo esto porque las personas se descuidan, porque se alejan de Dios, porque descuidan su comunión con Dios. Sí, e incluso ha habido pastores que de tanta presión, tantas cosas, se han matado, iglesia. Hay personas que se han matado y lo único que ocasionan es que la gente blasfeme contra Cristo, blasfeme contra el evangelio. Iglesia, por eso cuidemos nuestro testimonio, cuidemos con quién andamos, cuidemos lo que hablamos, cuidemos lo que vemos. Mira, iglesia, sé que esta palabra es dura, esta palabra es así, pero debemos de recibirla, debemos comerla porque nos nutre, porque nos limpia, porque es de bendición esta palabra para ti y para mí. Vamos a continuar adelante, iglesia, hablando ahora en 1 Corintios capítulo 5, 1 Corintios 5, 9 y 10. 9 al 10 dice esta escritura. E incluso voy a leer más allá de esto, voy a leer hasta el versículo 13, pero ahorita vamos a hacer un paréntesis aquí. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, dice, o con los idólatras,
pues en tal dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. 1. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Oye bien la recomendación, la palabra que está hablando lo que es el apóstol Pablo a los Corintios. Está diciendo que no se junte con los fornicarios, específicamente hablando de la iglesia, no de todo el mundo, porque si no tendríamos que salir del mundo y eso no es posible. Por eso se refiere a los que se dicen hermanos, pero están practicando la fornicación, el adulterio, pecados sexuales, la homosexualidad, que siguen drogándose, que siguen fumando, que siguen haciendo cosas que están mal y ya aceptaron a Cristo y se están congregando. Amada iglesia, oigamos lo que dice enseguida. Dice nuestro Padre bendito, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Imagínate, ni aun comáis. Tengamos cuidado con quién nos juntamos, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Iglesia, nosotros no podemos juzgar a los que están fuera. Nosotros no podemos juzgar a las prostitutas, a los homosexuales, a los fornicarios. A ellos los va a juzgar Dios, no nosotros. Pero a los que están dentro, a los que se dicen que son hermanos, pero están practicando un pecado, podemos exhortarles y podemos juzgarles. ¿Por qué? Porque tenemos madurez. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y porque les amamos y no queremos que se pierdan. Entonces nos vamos a alejar para que esa persona le duela y entienda que está haciendo mal y se arrepienta y se vuelva a Cristo y haga lo correcto delante de Dios. Iglesia, es tiempo de vivir la palabra porque Cristo viene pronto. Él quiere hallarnos viviendo en santidad. Mira, iglesia, yo amo a mis hermanos, de verdad, amo a mis hermanos, pero si veo que a alguien ya se le habló, se le dijo y no se arrepiente de su pecado, yo me alejo de esa persona. ¿Por qué? Porque no quiere arrepentirse, porque no quiere seguir el camino bueno, porque si yo me junto con esa persona me va a contaminar. Incluso puedo yo ser juzgado o padecer algún percance por estar con esa persona. Yo no tengo por qué estar con una persona así. Amada iglesia, debemos vivir la palabra. Sé que esto es doloroso. Es que muchos dicen, pero yo cómo voy a echar a mi hijo de la casa. ¿Cómo voy a sacar a mi hijo de la casa si es mi hijo? Me duele mi hijo. Yo sé que duele tu hijo, pero recuerda que es más importante obedecer a Dios. Si tu hijo es cristiano y tu hijo sabe la palabra y tu hijo está de rebelde y no quiere obedecer a Dios, ¿sabes qué? Dile, mire, aquí hay reglas. Y si no las quieres acatar, entonces debes salir de la casa. ¿Por qué? Porque si tú estás en casa, lo que estás activando es una maldición. Y esa maldición puede afectar a todos los de la casa. Ese juicio puede venir a todos los que están en la casa. Entonces, amada iglesia, arrepintámonos de verdad, de todo corazón. Vamos a seguir adelante. Yo quiero seguirte explicando de esta palabra. Dice el Señor aquí enseguida. Dice, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros. ¿De quién está hablando? Está hablando de un varón que cometió incesto con su madre. Imagínate un pecado terrible de incesto en la iglesia de los Corintios, porque recuerda que los Corintios, todos ellos tenían el conocimiento de los griegos y ellos, los griegos, tenían lo que son gimnasios donde se desnudaban, donde cometían orgías, pecados. Para ellos era común, para los griegos y los romanos era común cometer pecados sexuales. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, saquen a ese perverso, quítenlo de entre vosotros. ¿Por qué? Porque había cometido tal maldad, tal pecado. Más adelante dice, en la segunda Corintios dice, ¿verdad?
que para que no se muriera esta persona de tristeza, era necesario también que lo restauraran con espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Que no lo dejaran totalmente solo. Así es, iglesia. Esto se aleja de la persona. ¿Para qué? Para que entienda que está mal. Mas arrepentimiento entonces, esto se hace para que la persona vuelva a Cristo. Esto se hace para que la persona se arrepienta. Debe de haber un cambio, debe de haber un fruto en esa persona. Pero si nosotros vemos, incluso ahí se manifiesta el amor de Dios, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amada iglesia, tú puedes leer Corintios, 2 Corintios, tú lo vas a ver, como el apóstol Pablo les decía, ¿verdad? Que no lo dejaran ahí totalmente solo para que no muriera de tristeza. Y Dios no nos está pidiendo que hagamos cosas malas, cosas perversas, pero Dios quiere que seamos rectos, Dios quiere que seamos justos, Dios quiere que seamos íntegros. Amada iglesia, esta es palabra de Dios. Quiero seguir adelante. Había una doctrina herética, en la misma Biblia la menciona, la doctrina de los nicolaítas. Hoy quiero explicarte de esta doctrina y quiero que me acompañes a Hechos capítulo 6, versículo 5. Acompáñame rápidamente. Hechos capítulo 6, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Varios padres de la iglesia, lo que es, te lo voy a leer porque se me olvidan los nombres, pero es Hipólito, Epifanio, Teodoreto, lo que es Ireneo, padres de la iglesia en el siglo II, lo que es también Tomás de Aquino y otras personas dicen, estas personas decían, iglesia, que este varón Nicolás el diácono, prosélito de Antioquía, él fue el autor de esta herejía, el autor de esta doctrina que no viene de Dios, la doctrina de los nicolaítas. Y te voy a explicar de dónde viene o qué significa esta palabra nicolaítas. Nicolaítas quiere decir seguidores de Nicolás. Y esta palabra se divide en el griego en dos, en lo que es Nico y Laos. ¿Qué significa Nico? Conquistar o estar sobre otros. Y Laos, ¿qué significa? Pueblo, gente común, ¿verdad? Esto queda a entender una especie de jerarquía dentro de la iglesia, ¿verdad? Donde empezó a desviarse este varón Nicolás y empezó a hacer su propia jerarquía. No una jerarquía divina, sino una jerarquía de hombre, donde ellos creían que eran mayor que los demás y todos los que lo seguían a él se sentían superiores a los demás. Esto no es algo bíblico. Yo te voy a explicar muy bien lo que es esto. Vamos a ir a lo que es Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Acompáñame, Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, para comprender más de la doctrina de los nicolaítas. A lo mejor ya conoces de esto, a lo mejor es un repaso para ti, pero quiero que comprendas esto porque de aquí voy a hablar muchas cosas. 2:6 dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quién? Jehová Dios aborrece las obras de los nicolaítas. ¿Pero qué hacían los nicolaítas? 2:15, aquí mismo, pero en el 15. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, hablándole a la iglesia de Pérgamo. Dice, la que yo aborrezco. O sea, Jehová aborrece la doctrina de los nicolaítas. Ok, esos seguidores de Nicolás. ¿Qué significa también Nicolás o los nicolaítas? Aquel que es vencedor, ¿verdad? Los seguidores del vencedor, de ese hombre que impuso su propia enseñanza, su propia doctrina, que se desvió del camino de la verdad y empezó a hacer cosas incorrectas. Entonces, se hablan estas dos veces de Nicolás en la Biblia. Y se dice que en la ciudad de Éfeso y Pérgamo se conocían a los nicolaítas.
Estas personas eran desagradables delante de Dios, personas que practicaban el pecado, personas que estaban lejos de Dios. Pero en sí, ¿cuál es la doctrina de ellos? En sí, ¿qué es lo que establece esta doctrina? Por ejemplo, en el libro, en lo que es el libro de Apocalipsis, hay un comentario muy antiguo del siglo II llamado Victorino de Petobio. Sí, Victorino de Petobio. Este varón en el siglo II dice que escribió acerca de los nicolaitas, y dice él que fueron hombres falsos y turbadores que, ministrando bajo el nombre de Nicolás, crearon para ellos una herejía, diciendo que las viandas ofrecidas a los ídolos podían ser exorcizadas, dice, y luego comidas, y que cualquiera que cometiere fornicación podía recibir paz, podía recibir perdón al octavo día. Pero esto no lo dice la Escritura. Esto no aparece, iglesia, en ninguna parte de las Escrituras. Esto es un invento humano. Esto es un invento de hombres. Cuida tu vida. Cuando tú oigas, porque si no nos va a... Amén. Gloria al Señor. Continuamos, iglesia. Por aquí continuamos. Se trabó un poco. Amén. Bendiciones, hermanos. Se trabó un poco esto, pero vamos a continuar, iglesia. Vamos a continuar con esta palabra. Entonces, esto es lo que está hablando aquí. Está hablando de que adoraban a otros ídolos, adoraban a falsos dioses. Y hubo varias personas que hablaron acerca de esto, amada iglesia. Una persona llamada Beda, que afirma que Nicolás permitió a otros hombres casarse con su esposa, con su misma esposa de él. Imagínate los tremendos pecados que cometió Nicolás. También dicen que Tomás de Aquino creía que Nicolás apoyaba la poligamia. Oye esto, iglesia. Dice, o la práctica de compartir las esposas. Por ejemplo, no sé si hayas escuchado de los mormones, pero una de las doctrinas y enseñanzas de los mormones dice, iglesia, que ellos les es permitido tener muchas mujeres. Mira, esto te lo explico porque yo lo investigué. Se dice que en el siglo XIX, los mormones, 50 años en ese siglo, permitían tener muchas mujeres, la poligamia. Y ahora dicen que ya no. Ahora dicen que eso fue en aquel tiempo, según lo que enseñó José Smith, y que ya no, que ahora ya no es eso, que ya ahora nada más tienen una esposa, y cambian de enseñanzas. Pero te voy a leer una de sus doctrinas que la saqué literalmente de ellos, una doctrina. Y dice, Jesús tuvo mujeres. Oye esto. Según ellos, para Jesús poder llegar a Dios tenía que tener muchas mujeres. Esto es algo en contra de la palabra, es una blasfemia, esto no es cierto. Dice que Jesús tuvo muchos hijos y que estas mujeres que tuvo Jesús fue María, Marta, lo que es María Magdalena. Dice que él se casó en las bodas de Caná de Galilea. Eso jamás pasó. Eso es un error. Entonces, esto es lo que tienen como enseñanza los mormones. Y cada rato cambian sus enseñanzas, al igual que los testigos de Jehová. Tiempo atrás, cuando yo platiqué hace varios años con uno de ellos, me decían que creían en Jesús nada más como un profeta, simplemente como un personaje importante. No lo creían como Dios, como lo que es el Salvador en sí de nosotros. Ahora, la última vez que platiqué con un mormón, con un testigo de Jehová, dice que ellos sí creen que Jesús es el Salvador. Ahora sí lo toman como Salvador. No entiendo, cambian mucho sus enseñanzas. Dicen primero una cosa y luego se retractan. Y bueno, iglesia, así son las sectas. Las sectas son cambiantes. Las sectas te alejan de la verdad y hablan puras herejías. Hablan cosas que no son verdad. Una de las cosas que practican los testigos de Jehová, sin agraviar a nadie, pero una de las cosas que ellos practican es que, amada iglesia, ellos hablan de un versículo y otro versículo y se saltan, pero no te explican toda la escritura.
te hablan de partes de la escritura para explicarte algo que ellos lo entendieron así, que se los explicaron de esa forma, algo a su conveniencia, que vaya de acuerdo a su doctrina. Mas entendamos que ellos mismos han dicho que Jesús es un ángel. Jesús no es ningún ángel. Jesús es Dios. Si Jesús fuera un ángel, iglesia, entonces no nos podría salvar. Entonces, ¿para qué vino a morir en la cruz? Cualquier otro ángel hubiera podido venir. Cualquier otro ángel hubiera podido salvarnos. No hubiera necesidad de que Jesús hubiera venido. Hubiera venido Gabriel, hubiera venido Miguel, no sé, otro ángel a salvarnos. Pero no es así. El único que puede salvarnos es Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, iglesia. No hay otro camino al cielo, solamente Cristo Jesús. Y quiero seguir con esta hermosa palabra. Aleluya, bendito es el Señor. Eusebio afirmó, oye esta palabra, que la secta de los Nicolaitas fue de corta duración, dice Eusebio. Jesús nos enseñó la humildad y no la altivez, no la superioridad, no la soberbia. Mateo 20:26 lo dice, cómo habla a sus discípulos, ¿verdad? Que si alguno quiere ser el mayor, debe de ser siervo de los demás. Mateo 20:26. Hay que tener mucho cuidado con las doctrinas del hombre, de Satanás. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, ¿verdad? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mira, iglesia, nuestro Señor Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, Él se humilló, se hizo siervo, se hizo humano, ¿verdad? Tomó forma de hombre como tú y como yo, siendo Dios, y dice que no estimó el ser igual a Dios, sino que se anodadó, se humilló a sí mismo, ¿verdad? Y hasta lo más que Él se pudo humillar, hasta lo máximo. Y dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en la tierra, en los cielos, aún debajo de la tierra, iglesia. Así es, debemos entender esta palabra, que el Señor quiere que nos humillemos, no que seamos soberbios. Pues una de las enseñanzas de Nicolás es que él debía estar sobre los demás, que él era el que conquistaba, que él era el vencedor, que él era el grande. El único grande que conozco se llama Cristo y no conozco otro. El único fuerte que conozco se llama Espíritu Santo, se llama Dios y no conozco otro. Él es el Todopoderoso. De ahí en adelante todos los demás somos siervos, simplemente sus hijos somos siervos. Amada iglesia, debemos ser humildes, debemos ser mansos de corazón. Eso está escrito en la palabra y Dios nos enseña también en Filipenses. Oye esto, Filipenses 2:3, acompáñame. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Es de lo que te estaba compartiendo hace rato, de cómo Jesús se humilló. Pero vamos a Filipenses, acompáñame, capítulo 2, versículo 3, y dice esta hermosa palabra: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él. Así es, yo debo de verte a ti, a los demás, como superiores a mí. Yo debo de verlos a los demás como superiores. Esto no quiere decir que yo voy a decir, yo soy una basura, no sirvo para nada. No, eso es una exageración. Yo soy un hijo de Dios, soy un siervo, sin embargo, debo de verte como a superior. Ah, mi hermano, es un siervo de Dios. Dios lo usa tremendamente, Dios lo usa poderosamente. Amén, Señor, úsalo aún más, úsalo grandemente. Señor, que tú lo uses para ganar almas cada vez más en el nombre de Jesús de Nazaret. Así es, iglesia, estimándonos mayores los unos a los otros. Porque entonces así va a haber un equilibrio. Porque si no, entonces va a haber soberbia y vamos a decir, yo soy mayor que mi hermano. Eso no es cierto. Yo no soy mayor que tú, iglesia. Somos delante de Dios iguales, somos hijos de Dios. Así que debemos comprender esta palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Había otra doctrina herética. Hay otra doctrina herética en el tiempo pasado y que incluso aún sigue vigente. Lo que es la doctrina y enseñanza de Balaam. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 2.
Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Oye bien esta palabra. Esto es lo que enseñaba Baal a los hijos de Israel. Pero vamos a las escrituras específicas de esto, ¿verdad? Por ejemplo, en Números 23:7, acompáñame a Números 23:7, que habla de esta historia de Balaam con Balac, el rey Balac. Te voy a leer un poco, Números 23:7 al 11. Oye esta palabra de Dios. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré, y he aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Fíjate lo que estaba haciendo Balaam, lo que le estaba enseñando Balaam a Balac. Oye esta palabra, iglesia. Quiero compartirte qué significa esto, ¿verdad? Te lo voy a explicar. Esta doctrina es una doctrina de la mezcla. Es una doctrina donde está la levadura, donde se leuda la masa, donde hay una mezcla entre lo dulce y lo salado. Cuando la Biblia dice que esa mezcla no se permite, no podemos vivir con Cristo y seguir viviendo contaminándonos con el mundo. O somos de Cristo o somos del mundo, o somos de Cristo o somos de Satanás, pero nosotros le servimos a Cristo. Nosotros somos de Cristo, nosotros somos del Rey de Reyes. Así es, amada iglesia, no nos dejemos contaminar con las doctrinas de Satanás, con las doctrinas de los hombres. Tengamos cuidado. Quiero explicarte esto, iglesia. Sucede que Balaam puso tropiezo al pueblo de Dios, y te voy a explicar varias cosas aquí. Los moabitas eran idólatras. Los moabitas eran siervos de Satanás, y Balac era de los moabitas, era un rey de los moabitas. Imagínate cómo se mezcló Balaam con ese rey, porque él se fue por el dinero. Balaam se empezó le atrajo el dinero y le rogó a Jehová y le dijo: ay Señor, déjame ir con ellos. Estuvo insistiendo varias veces hasta que finalmente Jehová Dios le dijo: está bien, pues ve con Balac y vas a hacer lo que yo te diga. Pero veamos cómo se empezó a dejar contaminar lo que es Balaam, que era por así decirlo, un profeta, ¿verdad? Era un profeta, pero se desvió, hizo cosas desagradables delante de Dios. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Números 31:16. Acompáñame aquí adelante. Números 31:16. Vamos a comprender esta escritura. 31:16 dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baalpeor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pecado sexual, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerta persona, y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día, y al séptimo vosotros y vuestros cautivos. Oye cómo Balaam hizo que se contaminase el pueblo de Israel y que adorase a Baalpeor. Amada iglesia, tengamos cuidado con lo que nosotros oímos.
Ahora los famosos predicadores de la prosperidad, ¿verdad? La prosperidad en sí no es mala. La bendición viene de Jehová. Dios, Él es dueño del oro y de la plata, ¿verdad? Por ejemplo, David Howard, el profeta David Howard, un verdadero profeta de Dios. Él tiene limusinas, él tiene carros preciosos, él tiene una casa muy hermosa. El profeta David Howard, y no es malo, porque él sirve a Jehová Dios. Mira, este profeta hace misericordia, ora por los enfermos y suceden milagros, se levantan los paralíticos, resucitan muertos. Dios lo usa para que llueva, para detener la lluvia, para lanzar juicios. Dios lo usa de una forma sobrenatural, impresionante. Pero Él es digno de su salario. Él es digno porque Él trabaja para Dios. Él sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él padece por causa del Evangelio. Y no tiene nada de malo que Él tenga abundancia y que Él tenga bendición, porque Él hace el bien a los demás. Mas hay falsos predicadores que ahora dicen, a ver, ¿cuántos van a poner ahorita? El Señor me está diciendo que hay gente aquí que va a traer $1,000, que va a traer $2,000, que va a traer tanto, y corre y se va con 1,000, y corre y se va con 2,000, con 5,000, etcétera. Oye, hermano, eso no lo enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla, iglesia, de servir a Dios de gracia. Da de gracia lo que de gracia recibisteis. Oh, amada iglesia, pero también hay una exageración donde a veces la iglesia ya no quiere dar, y muchas veces han cerrado iglesias porque la iglesia no quiere diezmar, la iglesia no quiere dar a Dios lo que es de Dios. La palabra dice, dad a Dios lo que es de Dios, lo dijo Cristo, y al César lo que es del César. Pero hay exageraciones y doctrinas heréticas. Iglesia, no oigamos la voz de Satanás, oigamos la voz de Dios. Mira, hay muchos falsos predicadores que hablan de prosperidad, que mira, ven y haz un pacto con Dios y pacta con tanto y trae tantos dólares y trae tantos miles de pesos. Y que Dios te va a hacer un milagro. Dios no hace milagros por tu dinero. Dios no hace milagros por el dinero. Dios hace milagros porque creemos en Cristo. Dios hace milagros porque estamos creyendo en Él y porque Él es bueno y para siempre su misericordia. ¿Por qué? Porque eso está escrito. La palabra de Dios dice, pedid y se os dará. Dice que todo lo que pidiéramos al Padre, creyendo, lo vamos a recibir. La palabra de Dios es clara. Si nosotros pedimos con fe, va a haber una manifestación de esa fe, va a haber un fruto de esa fe. Entonces Dios va a hacer milagros, Dios va a hacer grandes cosas. Pero Dios no se mueve por emociones. Dios se mueve, iglesia, por el amor, por la fe, por la obediencia, por la santidad. Y por eso es que Dios le responde a sus siervos los profetas, como es David Howard, como lo es Stevie Joshua, como lo es un evangelista, Giovanni Ramírez, etcétera. Dios responde a sus siervos. Yo he visto y he experimentado en mi vida que cuando uno se humilla y estás en obediencia, en santidad, Dios te responde. Lo he visto, iglesia, hasta para que Dios haga llover. He visto esas señales, iglesia. Él lo he visto. Dios se ha manifestado en su gracia, en su amor, en su misericordia. ¿Por qué? Porque uno se humilla, porque es Dios haciéndolo, no nosotros. Pero tenemos que estar alineados con Dios. Y cuando estamos alineados con Dios, Dios te responde porque estamos en justicia. Lo he visto, iglesia, en persona. Y yo no me glorío, yo no soy nada, soy un siervo, soy pecador, mas Cristo vive en mí. Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo vive en mí. Y amada iglesia, he pedido cosas y Dios responde, pero a Él sea la gloria y la alabanza. Quiero seguir adelante porque se trata de Jesús. Quiero hablarte de esto. Segunda de Pedro 2:15. Oye esta palabra, segunda de Pedro 2:15. Acompáñame. Esta preciosa palabra de Dios. Aleluya. Segunda de Pedro 2:15. Y luego nos vamos a Judas. Gloria a Cristo. Dice esta hermosa palabra: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, ¿verdad?
y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Aquí vemos que era un profeta. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Oye esta palabra. Dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Así es, esas personas corruptas que siguen la doctrina de Balaam, esa doctrina satánica, esa doctrina perversa. Y quiero ir a Judas en el versículo 11, acompáñame. Judas está antes de Apocalipsis, debemos conocer dónde están los libros de la palabra del Señor. El versículo 11 dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, ¿verdad? Prosélitos, hijos del diablo. Dice aquí, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Oh iglesia, lo que está diciendo el Señor aquí, reprendiendo tremendamente. ¿Quiénes fueron los hijos de Coré? ¿Quiénes fueron estas personas? Estas personas se rebelaron contra Moisés. Precisamente la doctrina de Balaam iba en contra de la doctrina de Moisés, la doctrina que le dio Jehová Dios a Moisés. Así es, iglesia. Y entonces esa doctrina de Balaam pervirtió al pueblo de Israel y lo llevó a la ruina, lo llevó a la destrucción. Amada iglesia, estas personas que siguen esa doctrina satánica, ¿verdad? Dice aquí que van en contra de Dios, que van por sus deseos, van por sus pasiones, van para satisfacerse. Aquellos que quieren dinero, ¿cómo es posible que esos pastores falsos, que esos profetas falsos y diferentes gentes falsas, porque hay falsos de todo? Recuerda que Satanás imita a Dios en todo. Hay falsos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, etc. Recuerda que hay falsos dones. Satanás también imita los dones. Sí, iglesia. Así como hay lenguas del Espíritu Santo, hay lenguas satánicas. Sí, pues Satanás es un imitador. Es muy exacto. Es como decirlo. En imitar, iglesia. Él es un excelente imitador, lamentablemente, y la iglesia se deja engañar, la iglesia se deja seducir, pero no te dejes seducir por las palabras blandas del diablo. No, rechaza toda doctrina de Satanás. Amada iglesia, de verdad te lo digo, esos pastores que quieren dinero y no tienen llenaderas, pero cuando oran por una persona, no sale ni un piojo. Iglesia, cuando oran por las personas no son sanadas. Cuando están ministrando, no pasa nada y lo único que quieren es dinero y dinero. No, iglesia, yo veo como David Togor y otros profetas oran y Dios hace grandes cosas. Dios en su gracia me ha usado para orar por gente y que sea sanada, de verdad te lo digo. Pero yo no soy, es el Espíritu Santo. Amada iglesia, ¿cómo quieren cobrar ellos? ¿Cómo quieren dinero si ni siquiera hacen nada? Estamos aquí para ayudar a la gente. Estamos aquí para hacer misericordia, condolernos, iglesia, tener compasión. Pastores, les hablo a ustedes. Vamos a condolernos, vamos a tener amor, compasión, misericordia por las almas, para que la gente sea sanada. Mira, tanta necesidad, que las personas sean sanadas, que los ciegos vean, que los cojos sean levantados,
que la iglesia salga diferente de la iglesia, que entren de una manera y salgan totalmente transformados, que salgan tocados, que salgan liberados, que haya testimonios, que haya el buen ejemplo, que haya amor entre los hermanos, no envidias, no codicias, no pleitos, no codiciar el dinero. Es que yo hice más, es que yo merezco más dinero. Aquí no se trata de dinero, aquí se trata de servir a Cristo, aquí se trata de obedecer la palabra, aquí se trata de amarnos como dijo Jesucristo. Ese mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Cristo? Entregó su vida, Él lo dio todo en la cruz, Él murió por nosotros, iglesia. Y a veces nosotros no podemos ni ver al hermano que está ahí a nuestro lado. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde ha quedado el amor? Las buenas obras. Regresemos a las sendas antiguas. Regresemos y andemos por el buen camino, por el camino recto. Mira, iglesia, te invito, de verdad te lo digo en el amor a Cristo, te exhorto, deja de practicar el pecado, deja de estar chismeando, deja de estar criticando al otro. Deja de estar viendo al pastor. Ay, el pastor hoy se compró un nuevo traje. Déjalo que se compre un traje. Está trabajando para el Señor. Le está sirviendo. Ayuna, ora, se desvela. Y tú lo estás criticando. Tú no sabes cuánto Él ora por ti. Tú no sabes cuánto Él ha pasado. Si tú supieras lo que los pastores pasamos. Si tú supieras y tan solo pasaras por algo de lo que pasamos. Yo creo que un día o dos y renunciarías y dirías: de verdad que esto es un trabajo difícil, mas no imposible, porque todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Gloria a Cristo, aleluya. Y esto te lo digo porque hay un celo de Dios en mi corazón, porque mi corazón está ardiendo, de verdad te lo digo, mi corazón está ardiendo de ese celo santo, porque iglesia, despertemos, dejemos de ir a la iglesia solamente para ver a los demás y cómo vienen vestidos y esto y andar hablando. Dejemos esas cosas y vivamos la palabra de Dios. Muchos no entran como los fariseos hipócritas, ni entran ni dejan entrar. Si viene la prostituta, déjala entrar. ¿Por qué estás mirándole y diciéndole: es que esa mujer, ¿por qué viene así? Deja que Dios la transforme. Mira, si viene un drogadicto, ¿por qué no lo dejas entrar? Ellos vienen para que sean restaurados. Déjalo entrar. Si tú no quieres entrar, bueno, pero déjalos a ellos entrar. Si tú no vas a entrar, bueno, hazte a un lado, pero déjalos entrar a ellos. Iglesia, esa gente necesita entrar al reino de Dios. Hay tanta necesidad y la gente peleando por dinero y la gente con sus religiosidades, con sus hipocresías. Pero también tengamos cuidado, porque hay otras personas que dicen: ay, no pasa nada. No pasa nada porque se puede permitir el homosexualismo en la iglesia, los matrimonios gay. No es cierto. Muchos ven la fornicación como una preparación para el matrimonio. Eso es una mentira. No es cierto. Eso es una mentira. O el adulterio lo ven como una preparación para otra cosa mejor. Ay, es que no pasa nada que adulteres. Mira, Dios te va a perdonar y vas a estar bien. Nada, iglesia. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Tenemos que cuidar nuestra vida. Sí, y esto es lo que enseñaba Balaam. Esto es lo que hacía también Nicolás. Cosas perversas. Para ellos eran normales los pecados de fornicación, de adulterio, toda esta clase de cosas. Vamos a seguir adelante, iglesia. Entonces, recordemos que hubo un ángel llamado el ángel Moroni, ¿verdad? De lo que son los mormones. Y ellos tienen un libro llamado el Mormón, que no tiene nada que ver con Dios. Y ese libro, amada iglesia, según ellos se los dio un ángel, ¿verdad? Se lo reveló un ángel a su profeta. Y todo esto, ¿verdad? Y dicen ellos que ese libro es igual de importante que la Biblia. Para nada. Nada en lo absoluto. La Biblia es el único libro divino. No hay otro libro como la Biblia. No lo hay. Los libros cristianos están sacados de la Biblia. Es porque Dios dio revelación a esos hombres y escribieron libros, pero están fundamentados en la Biblia. Pero el libro del Mormón no es un libro divino. Es un libro escrito por un hombre, ¿verdad? De hecho, esos escritos vienen del libro de los muertos de los egipcios. Está estudiado por arqueólogos.
ese libro que fue hecho en oro, donde tenían escrituras, ¿verdad? Esas escrituras eran egipcias y eran de los muertos, ¿verdad? Escrituras de los muertos, acerca de los muertos de los egipcios. No tiene nada que ver con Dios. Eso fue un invento del hombre para hablar sus propias enseñanzas y lo que le conviene. Recordemos lo que dice Gálatas capítulo 1. Acompáñame. En Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1:6. Voy a seguir, iglesia, hay mucho que dar. Hay mucha palabra, iglesia. Oh, gloria a Cristo. Bendito es el Señor, dice esta hermosa palabra. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Oye, tengamos cuidado. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pues, ¿qué crees? Según los mormones, su libro es una nueva revelación del evangelio de Cristo. Es una mentira, no hay una nueva revelación. Dios ya dio su palabra, Dios ya nos reveló, es su palabra, no hay otro libro. Según ellos, es un evangelio de Cristo. Eso no es cierto, ¿verdad? Según ellos son lo que es la iglesia de los santos de los últimos días, los que traen la renovación, la regeneración. Eso es una mentira, ¿verdad? Y según ellos son los únicos que van a ser salvos. No es cierto, ¿verdad? Cristo va a salvar de toda la tierra a diferentes personas. Santo es el Señor, aquellos que se consagran, aquellos que se guardan de verdad para Dios, que viven la palabra de Dios, que caminan en justicia, en verdad. Esos son los que van a ser arrebatados, llevados por Cristo, y Cristo viene muy pronto. Amada iglesia, oye bien esta palabra. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, es decir, maldición. Dice la palabra de Dios, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Oh santo, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mire, iglesia, los verdaderos siervos de Cristo no agradan a los hombres como Balaam, como Nicolás. No. Los verdaderos siervos de Cristo agradan a Jesús, son esclavos de Jesucristo. Aleluya, somos siervos de Jesucristo. Los verdaderos siervos de Dios padecen persecución. Los verdaderos siervos de Dios dan su vida por Cristo. Los verdaderos siervos de Dios, no importa que estén hablando, criticándolos, ellos siguen adelante. Su meta es Cristo, el blanco perfecto es Cristo. Amada iglesia, dice aquí que ¿acaso agrada a Dios? ¿Acaso busco el favor de los hombres? No, buscamos el favor de Dios y no el de los hombres. ¿Por qué? Porque Cristo nos compró por precio de sangre y le servimos a Él. Aleluya, bendito es el Señor. Quiero decirte esto, aún así venga un ángel, que ese ángel Moroni o quien quiera que venga a predicarnos otro evangelio, eso es una falsedad. Solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que no nos dejemos engañar. Vamos a continuar, iglesia. Hay mucho que dar. Entonces los israelitas empezaron a adorar a Baal-peor, a ese dios sol. Empezaron a adorarle, se empezaron a corromper en fornicaciones. Los israelitas tomaron las mujeres moabitas, empezaron a adorar sus falsos dioses, tener esas relaciones, y Dios se enojó. Y recuerda, todo esto es algo que Dios sigue hablando. Los hijos de Coré fueron personas rebeldes, se enfrentaron a Moisés y le dijeron: ¿a poco solamente a ti Dios te usa? Solamente tú vas a hacer eso, solamente vas a traer ofrendas a Jehová, vas a servir ante su altar. ¿Por qué nosotros no? Nosotros también podemos. Se empezaron a rebelar, y entonces Moisés los llamó, los convocó y dijo: bueno, quien sirviera a Dios, trajere un incienso, trajere aroma agradable, y que Dios lo reciba.
ese va a ser el que está bien. Pero si se abre la tierra y se los traga vivos, al que se los trague vivos quiere decir que ha pecado. ¿Y qué crees? Coré y su séquito, se abrió la tierra y se los comió. Sí, se fueron directamente a las llamas eternas, al infierno. ¿Por qué? Porque se levantaron no contra Moisés, se levantaron contra Jehová Dios. No entendían que Moisés era un siervo de Dios. Yo te digo algo verdaderamente: no te levantes contra la palabra de Dios, no te levantes contra los verdaderos profetas de Dios, porque en estos tiempos muchos quieren, amada iglesia, chantajear a los profetas de Dios. Quieren chantajear y han intentado chantajear a muchos profetas. Y ¿sabes qué? Les han pasado cosas terribles. No busques chantajear a los siervos de Dios. No busques meterte con los verdaderos siervos de Dios, porque Dios pelea por ellos, porque Dios los ha enviado. Tengamos cuidado cuando hablamos contra un ungido de Dios, no hablemos nada. Si él está haciendo algún mal, déjaselo a Dios, ora a Dios, pero no te levantes nunca contra un siervo verdadero de Dios. Aunque esté mal, no te levantes, porque Dios te va a juzgar, y si tú no estás bien, te va a ir mal. Entonces, no es una amenaza, es una advertencia para que no te pase nada malo. Vamos a comprender, amada iglesia, que Dios es el que juzga a sus ungidos. Dios es el que corrige a sus ungidos. Dios es el que trata con sus ungidos. Oh, gloria a Cristo nuestro Dios. Vamos a seguir adelante con esta hermosa palabra. Y entonces, ¿qué más pasaba? En el caso de Balaam, quien sabía que todo el que viola la ley de Dios, dice, caía automáticamente en una maldición. O sea, Balaam, iglesia, sabía cómo hacer caer al pueblo de Israel y a las personas en una maldición. Es lo que está diciendo. También dice que Balaam enseñó a Balac cómo usar ese principio para así poder arrastrar a los israelitas a que cayeran sobre ellos la maldición que no pudo desatar mientras ellos estaban asentados en justicia. Mira, iglesia, nunca nadie va a poder tocarnos cuando vivimos en justicia. Ni los demonios, ni ningún brujo. Mientras vivamos en justicia, todo va a estar bien. Pero Balaam empezó a torcer las cosas, empezó a engañar al pueblo de Israel y lo hizo caer por su maldad, por su perversión de este varón, de este profeta, que era un profeta verdadero, pero después fue falso, fue malo delante de Dios. Ahora, comprendamos esto. La doctrina de Balaam se puede definir de la siguiente manera. Es la enseñanza que con toda intención busca que se violen los decretos de Dios, ¿verdad? Y la justicia divina y los principios de santidad, para que eso sirva de tropiezo a los santos y caigan en maldición. La doctrina de Balaam busca poner tropiezo a los verdaderos santos, a los hijos de Dios, porque si caen ellos, van a caer muchas personas. Recuerda que si cae la cabeza, recuerda que si cae el que está firme, va a hacer caer a otros y va a destruir a muchos. Eso es lo que hace Balaam. Balaam se va a las cabezas, Balaam se va, es un estratega, y esto es lo que hace. Debemos tener cuidado. Balaam no va a buscar tanto a los débiles, y si los busca es para infiltrarse a los más grandes. Entonces recuerda que siempre va a buscar a las cabezas. Esto es algo que hace esta doctrina. Esto es algo que está haciendo Satanás. La apostasía está cada vez más tremenda en la iglesia. La apostasía está aumentando. La apostasía está creciendo en la iglesia. Y nosotros debemos ser sabios. Debemos tener cuidado. El Señor Jesucristo dice, sed pues prudentes, ¿verdad? Dice, sed pues sencillos como palomas y prudentes o astutos como serpientes. Debemos tener cuidado de lo que nosotros hacemos. Sí, iglesia, debemos ser sabios, debemos tener cuidado, debemos ser mansos, humildes, pero con sabiduría, y más en estos tiempos, porque los hijos de las tinieblas, muchas veces ellos son bien astutos, y nosotros nos dejamos envolver y engañar. Oh, gloria al Señor. Tengamos cuidado, iglesia, tengamos cuidado. Luego dice aquí que Balaam sabía que quien fornica o quien practica idolatría queda separado de Dios.
Así que dice que les dio una enseñanza acerca de cómo usar la fornicación y la idolatría, lo que es el adulterio espiritual, en pocas palabras. ¿Para qué? Para estar lejos de Dios, para que ellos estuvieran separados de Dios y así entonces poder destruir, poder acabar con el pueblo de Israel, poder acabar con los santos. Tengamos cuidado. Por último, quiero hablarte de una enseñanza que tú ya la has de conocer acerca de los gnósticos, con G al principio, los gnósticos. Se dice que son los que se glorían de ser llamados así, ¿verdad? Por la ciencia, por el conocimiento que tienen, un conocimiento profundo. Así es, un conocimiento de cosas humanas, ciencias humanas. Y se creen mucho, ¿verdad? Siendo más vanidosos e infames que todos los anteriores. Son llamados los borboritas. ¿Qué significan los borboritas? Los inmundos. Vamos a continuar. ¿Por qué? Por la desbordante infamia que dicen realizar en sus misterios. Y esto lo habla la palabra en 2 Corintios 3:6. Acompáñame a 2 Corintios 3:6. Dice el Señor, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Mira, iglesia, hay cristianos que saben mucho, conocen mucho la Biblia. Les hablas de un versículo y te dicen, está en tal lugar, está en este lugar, sí lo dice aquí, también dice esto, y habla lo otro, y habla aquello. Pero no viven lo que predican, no viven lo que conocen, y están muertos, están secos. Se trata de vivir la palabra, no de sabértela toda solamente. Es bueno saberse la palabra, sí, claro, es bueno, sí, pero si no la vives, la palabra no produce fruto, no hay vida, está seco, está muerto, eso no sirve. Entonces, se trata de saber y de vivir. Se trata de obedecer la palabra de Dios. Es lo que el Señor nos está hablando en esta hora. Yo te invito, vivamos la palabra de Dios. Dejemos de ser cristianos que están sentados en la banca, en la silla, que conocen mucho, que hasta les dicen las Biblias andantes, pero no practican nada. No hacen misericordia, no salen a predicar, no le hablan a nadie de Cristo, no dicen, yo voy a orar en mi casa, al cabo que no es necesario que vaya a la iglesia. ¿Dónde dice? Esa es otra herejía. ¿Dónde dice que no debemos ir a la iglesia? La Biblia no dice, congrégate en tu casa, ahí quédate, ahí oras, ahí buscas y ya. No, la Biblia no dice eso. La palabra de Dios dice claramente que no dejemos de congregarnos, como muchos o algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios en Hebreos. ¿Y cómo es posible que mucha gente se está desviando, está haciendo lo que quiere? Dice, no voy a la iglesia porque me da el coronavirus. Santo, no dice la palabra de Dios que Dios nos va a guardar. Bueno, si te está diciendo la autoridad, no vayas, porque si no te multamos. Iglesia, entonces vamos a obedecer. Pero si cerraron la iglesia, si no han cerrado la iglesia, si la iglesia la pueden abrir o está abierta, congrégate. Así es, debemos congregarnos. Muchos se excusan con eso. Yo veo desde mi casa la prédica en el internet y ya. No, iglesia, esforcémonos, vayamos a congregarnos, iglesia. No dice la palabra de Dios, bienaventurados los que estáis en la casa de Jehová por las noches. No dice la palabra de Dios. Entonces hay que congregarnos, es bueno. Y también la palabra del Señor nos dice 1 Corintios 8:1. Esto me gusta, iglesia. 1 Corintios 8:1. Fíjate. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Así es.
Hay gente soberbia, gente que cree que ya lo sabe todo y que no permite que se les enseñe. Gente que dice, yo ya no necesito de nadie porque yo lo sé todo. Nada de eso, iglesia, es una mentira. Nosotros no lo sabemos todo, solo Dios lo conoce todo. Él es omnisciente, quiere decir que todo lo sabe. El Espíritu Santo es omnisciente, todo lo sabe. Así es, iglesia, es una mentira. No conozco a nadie que lo sepa todo, más que solamente Dios, y te lo puedo comprobar con las Escrituras. El libro de Isaías, capítulo 40, versículo 28, ya estoy terminando. Isaías 40, 28. Para que no digan por ahí, ay, este pastor nomás predica, habla, pero no nos muestra en la palabra. 40:28, aquí lo dice. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El entendimiento, la sabiduría de Dios, Él todo lo conoce. También lo dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 10. Tú lo puedes leer ahí. Dice que el Espíritu de Dios conoce todo de Dios. Y nuestro espíritu conoce todo de nosotros. Así que, amada iglesia, esto está escrito, no te estoy mintiendo. Dios sabe todas las cosas, a Él no lo vamos a engañar. Los gnósticos son gente que tiene mucho conocimiento, pero están muertos. Los gnósticos no tienen a Cristo, no tienen a Cristo en su vida. Asimismo, hay cristianos en la iglesia que se dicen que saben mucho, pero la Biblia dice no saben nada. Creyendo que lo saben todo, no saben nada. Así es, amada iglesia. Así que humillémonos delante de Dios. El conocimiento envanece, mas el amor edifica. No te estoy diciendo que no conozcamos la palabra de Dios. Lo que te estoy diciendo es que la conozcamos, pero la vivamos, y sobre todo que amemos, porque si no tenemos amor, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así es, yo te invito a que le pidamos a Dios amor, amor por las almas, misericordia, misericordia para hacer a otros, a aquellos que están necesitados, a las viudas, a los pobres, a los huérfanos, a los que están en las calles. Mira, iglesia, quiero compartirte hoy algo, ya esto es lo último, de verdad que es lo último. Quiero compartírtelo porque es un testimonio de verdad. Estando en la clínica de rehabilitación acá donde estoy, iglesia, en el Estado de México, sucede que yo estaba allí con mis hermanos internos, los que se están rehabilitando, y estábamos ahí también con los encargados que son cristianos, son hijos de Dios. Y sucede que estábamos ahí compartiendo, me convidaron de la comida que ellos estaban comiendo, me dieron una porción. Y estábamos comiendo, platicando bien a gusto, bien en amor. Se sentía el amor allí, la presencia de Dios. Y ¿sabes qué es lo más hermoso? Que una alma que estaba allí, que estaba herida, que estaba lastimada, le empecé a dar palabra de Dios. Les estuve compartiendo a varios de la palabra de Dios. Y entonces el Señor le empezó a hacer recapacitar a esa mujer, empezó a hablarle, empezó a tocarla, y ¿sabes qué? Se quedó pensando y dijo, tienes razón, debo trabajar en eso que me estás hablando, en el perdonar, debo trabajar en el perdonar a mi prójimo. Le hablé lo que es una enseñanza, una historia real de la palabra de Dios en Mateo 18, y se quedó pensativa, y el Señor empezó ahí a tocarla, y dijo, ¿sabes qué? Quiero conocer más de Dios. Quiero saber más de Él y quiero hacer lo que Él dice, quiero obedecerle. Y le dije, amén, amén, eso es bueno, eso es importante. Iglesia, no te avergüences del evangelio, predica la sana doctrina, enseña a los demás lo que Cristo nos ha enseñado, vivamos la palabra, prediquemos con fe, con amor. La gente siente cuando le damos amor, iglesia. Hay que darle amor a los demás. La gente está necesitada de amor. Oh, si tú supieras, he visto tanta necesidad de amor en las calles, en las gentes, en las personas. Mucha gente he ministrado y la mayor falta de lo que es en las personas es el amor. Es lo que hace falta, porque la gente no conoce a Dios. La gente necesita el amor de Dios.
Oh, gloria a Cristo Jesús. Yo te invito de verdad, ama a tu pastor, ama a aquel que es tu líder, ámalo, ama a aquel que viene indefenso, que viene por primera vez a la iglesia. Ámalo, demos de gracia, no cobremos. Nosotros los cristianos no cobramos por nada. Jamás vamos a cobrar el evangelio. Esas son doctrinas del diablo. No, iglesia, y no vamos a ser vanidosos, vamos a ser humildes. Que te dice, hermano, puede apoyarme con esto. Amén, iglesia. Estamos ahí para servir. No estamos aquí, iglesia, para ser soberbios y decir que los demás me vengan a servir. No, estamos aquí para servir a otros. Vamos a orar en esta hora. Acompáñame a orar, acompáñame a orar. Si tienes una petición, ponla y vamos a orar por tu vida en esta hora. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio, un corazón conforme al tuyo, un corazón nuevo, agradable a ti, conforme a tu palabra, íntegro, recto, justo, delante de ti, temeroso, lleno de tu temor santo y de tu celo santo. Jesús, Espíritu Santo, quita más de nosotros y danos más de ti. Danos más de tu pureza, danos más de tu santidad, danos más de tu fidelidad, de tu verdad, de tu justicia. Mira, Padre, que sin ti no somos nada. Mira, Padre, perdónanos si hemos tomado alguna enseñanza que no es de ti. Líbranos de toda doctrina satánica, de toda doctrina de Balaam, de toda doctrina, Señor, de los nicolaitas. Aborrecemos toda doctrina de los nicolaitas, toda fornicación, todo adulterio, comer de lo sacrificado a los ídolos. Señor, aborrecemos todas estas cosas. Padre bendito, ten misericordia de nosotros. Yo te pido por la familia, Señor, de tu sierva Blanca Martínez. Sálvalos a cada uno de ellos. Señor, que ninguno de ellos se pierda. Padre mío, oye nuestro clamor y respóndenos. Yo te ruego que los alcances. Yo te ruego, Padre, que los liberes. Que esta palabra llegue hasta aquel lugar, Señor, y los libere. Es tu palabra. Eres tú, Espíritu Santo, el que hace libre a las personas. Es tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Toca a la familia de tu sierva, que sean liberados totalmente, que vengan a los pies de Cristo. Diablo, quita tus garras de su vida. Yo declaro que ellos son de Cristo. Yo declaro en el nombre de Jesús que esa familia le pertenece a Cristo. La familia Martínez, aleluya, es de Cristo. Yo declaro que la familia de Lupita, cada uno de los que están conectados, Jessica Gabarrete, son de Cristo. Leslie Hernández, Charlie Campos, aleluya. Rosa Rojas, aleluya. Jessica Gabarrete, cada uno de ustedes, hermanos. Cristina López, Andrea Vega, amén. Karina también, gloria al Señor. Mis hermanos en Cristo, Daniel Silva, gloria al Señor, bendito es el Señor, gracias por sus vidas. Declaro que ellos son de Cristo. Cada uno de los que se han conectado, Paola Tinoco, amén, ellos son de Cristo. Loli Reyes, aleluya. Declaro que cada uno, sin acepción de persona, son de Cristo, le pertenecen a Cristo, su familia es de Cristo. Diablo, quita tus garras de su vida. Toda artimaña de Satanás contra ellos es destruida, es cancelada en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, envía a tus ángeles, arcángeles, carros de fuego que peleen en favor de mis hermanos. Todo espíritu de enfermedad, migraña, dolor de cabeza, en esta hora, fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu que está operando en mis hermanos, brujería, hechicería, muerte, fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Declaro que eres libre, que eres bendecido. Tú y tu casa son bendecidos, son prosperados en el nombre de Cristo, porque nos volvemos a Dios, a su palabra, y el Señor nos endereza. El Señor endereza nuestros pasos. Declaro en esta hora y decreto sobre tu vida, en el nombre de Cristo Jesús, que todo lo que Satanás nos ha robado, el Señor hace que Satanás nos lo multiplique, nos lo devuelva multiplicado por 7, como está escrito en Proverbios capítulo 6, dice la palabra. Oh, en el nombre de Jesús declaro que Dios hace que nuestros enemigos, los hombres impíos, malignos, nos devuelvan lo que nos pertenece. Las riquezas de ellos son nuestras. Esas riquezas que hicieron, que tomaron de una forma mala, no les pertenecen a ellos, nos pertenecen
pertenecen las riquezas a nosotros. En el nombre de Jesús declaro en esta hora todo estancamiento y retroceso en tu vida cae en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de miedo fuera de tu vida, todo espíritu de incredulidad fuera de tu vida, todo espíritu de retroceso, de escasez y de ruina, el Señor los quebranta, el Señor los reprende, el Señor los hace caer. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús declaro bendición y vida eterna en tu vida, en tu familia, en nuestro negocio hay bendición. Declaro vida en tu negocio, declaro vida en tus finanzas, declaro vida en tus manos, declaro vida en tu vientre, declaro vida en tu cuerpo, porque está escrito, la palabra de Dios dice que somos simiente de Abraham, somos bendición, y la palabra de Dios dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. En esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo espíritu de tormento, todo espíritu que entró a través de los sueños, todo espíritu súcubo, íncubo, que entró incluso a través, aleluya, a través de los sueños, todo tormento, pesadilla, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que eres libre en el nombre de Cristo Jesús en esta hora. Fuera todo dolor en el nombre de Cristo Jesús, todo dolor en la matriz, todo dolor en tu espalda, todo dolor en tu cabeza, fuera en el nombre de Cristo Jesús. Se sana en el nombre de Cristo, aleluya. Todo espíritu de cansancio, todo espíritu de sueño, de pesadez, todo espíritu de miedo, de rechazo, fuera en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Declaro que eres libre por las llagas de Jesús, por la sangre de Cristo. Eres sanado, eres liberado, eres perdonado, eres restaurado en el nombre de Jesús de Nazaret. Aún en esta hora quebrantamos por el poder del sacrificio de Cristo, por el poder de su sacrificio y su sangre derramada, toda maldición de muerte, en el nombre de Jesús, de esterilidad, toda maldición de alcoholismo, drogas, diabetes, cáncer, miomas, tumores, en el nombre de Jesús, enfermedades genéticas, hipertensión, cualquier tipo de enfermedad que se transmite en los genes, es anulada, es destruida, es deshecha. En el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, Él ha vencido en la cruz de Calvario. Somos libres. Él se hizo maldición por amor a nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, eres libre, eres liberada en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Padre. Gracias, Señor, porque nos amas. Seguiré predicando, Dios mío, en contra de las herejías, en contra de toda impiedad en la iglesia, de toda contaminación, en contra de aquellos falsos pastores, predicadores. Alíñense. Les hablo a ustedes, pastores, aquellos pastores, profetas, apóstoles, etcétera, de la prosperidad. Dejen de estar engañando al pueblo, dejen de estar comerciando con el pueblo. Oh, santo es el Señor. El Señor va a tratar con ustedes por estar engañando al pueblo de Dios. Oh, que el Señor trate con ustedes y haga justicia. Dios mío, tú eres bueno. Señor, tú vas a tratar con ellos. Oh, Señor, trae un quebrantamiento, un arrepentimiento a ellos. Señor, que dejen de servir a Satanás y practicar esas doctrinas satánicas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Dios te bendice, iglesia. Dios te bendice grandemente. Saludos a cada uno de ustedes, sin acepción de personas. Gloria a Cristo desde los que iniciaron. Amén. Gloria al Señor. Mi hermana Paola Tinoco, mi hermana Lupita Ábalos, mi hermana Lupita Blanca Martínez, Verónica Romero Escutia. Amén, hermanos. Saludos. Qué bueno que estás con nosotros, iglesia. De verdad te lo digo. Dios está haciendo cosas grandes. Está trabajando con su pueblo. Amén, hermana Blanca. Dios le bendice allá en Texas. Dios les bendice a usted, a su familia. Iglesia, Cristo viene. Prepárate.
con tu familia, ora, ayuna en santidad. Y bueno, iglesia, saludos a todos. Ya no voy a durar más aquí, creo que es mucho tiempo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Paz de Cristo, bendiciones a todos sin acepción de personas. Amén. Amén. Hermana Lupita, bendiciones. Amén, hermana, gracias. Les pido me lleven en sus oraciones, también los seguiré llevando en mis oraciones. Iglesia, te lo pido en el amor a Cristo. Ora por todos los pastores y siervos de Dios en esta tierra. Es necesario, iglesia. Amén. Buenas noches, hermana Ana Ayala. Dios le bendice. Aleluya.